Bien, buenas noches. Damos nuevamente una oportunidad de Dios de poder compartir con ustedes. Agradecido al Señor por compartir una charla más aquí en el Departamento de Matrimonio, en la cual estamos muy agradecidos a Dios por esta linda visita que tenemos, la vida de Patricia y de Segundo. Hoy estamos compartiendo un tema muy, pero muy interesante, ¿no, pastora? Amén. Así que bueno, damos gracias a Dios nuevamente de estar en este lugar. Hoy estamos en multimedia compartiendo esta charla que, bueno, como decía el pastor, estamos con invitados especiales y bueno, gracias también por aquellos que están detrás de la cámara, también están viniendo a compartir las charlas. Así que bueno, estamos acá de Ciudad Central y bueno, como todos jueves, compartiendo la palabra de Dios, ¿no? Testimonios y cuántas cosas que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Así que bueno, hoy estamos hablando de temas que realmente agradecido, primeramente agradecer a todos aquellos que se están comunicando, aquellos que se están conectando, perdón, y agradecer porque realmente hoy el tema es muy importante a lo que vamos a hablar, y con respecto no solamente vamos a hablar de matrimonio, sino vamos a hablar un poquito también referente a la paternidad. El tema de hoy es la paternidad y su rechazo. Y bueno, venimos a compartir algo muy interesante en todo esto, ¿no? Nos sentimos como raros, ¿no? Pero será por el lugar. Agradecemos al Señor por cada uno de los chicos que están. La verdad agradecemos porque es muy lindo todo lo que han preparado y cómo cada día las cosas se hacen mejor como para el Señor, ¿no? Amén. Así que bueno, le mandamos todos un saludo a aquellos que se están conectando en esta tarde, en esta noche. Bueno, a aquellos que quieren compartir con nosotros, mandar saludos, agradecimientos. Así que bueno, estamos acá para recibir todo lo que, de donde nos están viendo. Y bueno, también mandarle un saludo a Jessy y a su esposo, que hoy van a venir, pero bueno, gloria al Señor, ya para el jueves que viene van a estar compartiendo con nosotros también. Sí, así que bueno, nada, agradecido por todo esto, y por qué no, ahí estamos, un segundo, él va a saludar a la audiencia esta noche. Buenas noches. Acércate. Buenas noches para todos los que se conectan y muchas bendiciones. Ahí se escuchó. Ahí, Patricia. Buenas noches para todos los que se conectan, los que están en esta noche aquí. Qué bueno, Bien. gracias. Así que bueno, vamos a estar compartiendo. El celular se volvió endemoniado, pero bueno, vamos a ver que se calme. No sé por qué será. En el nombre de Jesús. Sí. Bueno, hoy queríamos compartir con cada uno de ustedes, primeramente agradecer por todo lo que realmente Dios está haciendo en la vida de cada uno, y el propósito del Departamento de Matrimonio es acercarnos a usted a través de la pantalla y decirle que hay una posibilidad de que Dios puede llegar a cambiar y transformar la vida de un hombre y de una mujer, y esa es la meta de Dios, de que Dios ha formado la familia para ser de bendición a muchos. Así que hoy estamos también compartiendo de algo que nos lleva un poquito más profundo a analizar, a indagar un poquito sobre la palabra, porque realmente descubrimos cosas cuando hablamos de la idónea, cuando hablamos del idóneo. Ahí vamos a profundizar este tema, ¿sí? Bueno, si aquellos que están del otro lado sepan disculpar, algunos han querido venir, no le pudimos dar el lugar, pero el próximo jueves ya vamos a estar en otro lugar, o sea, más amplio, porque estamos probando el lugar, la verdad muy lindo lo que Dios ha preparado, ¿no, pastor? Así que bueno, hoy es un tema muy importante, que hablamos de la paternidad y de cuántas veces necesitamos, ¿no? Así como nosotros tenemos a nuestro papá Dios, de cuántas veces nosotros también necesitamos a nuestro padre terrenal, nuestro papá espiritual. Y sí, vamos a hablar un poquito de cada tema, ¿no? Y del rechazo también, que cuántas veces nos hemos sentido rechazados, ¿no? En alguna otra oportunidad quizás nos hemos excluido de la sociedad o de un montón de cosas que el enemigo en este tiempo ofrece, pero bueno, gracias a nuestro papá espiritual, nuestro papá Dios, siempre es el que nos trae a la seguridad, a tener esa paternidad que viene parte de Dios, sabiendo de que cualquier conflicto podemos ir a la presencia de Él, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar a entrar un poquito en la palabra, y hablamos un tema muy importante relacionado a lo que es una paternidad. Cuando hablamos de paternidad, hablamos de nuestra paternidad espiritual con nuestro Padre Dios, sabiendo que todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho para bien, y Él es el único que realmente nos ama, nos cuida y nos da
un día más para que podamos ir a su presencia. Después hablamos de la parte paternal, sí, que vendría a ser los padres biológicos, en la cual, bueno, Dios ha permitido que cada uno de nosotros tengamos un papá y una mamá, y es un privilegio, quizás para algunos, quizás para otros no lo pudieron disfrutar. Pero bueno, vamos a ahondar un poquito el tema. Y después tenemos como tercer parte, la parte paternal, que es el padre espiritual de la casa central de una iglesia donde Dios nos permite que podamos congregar. Y bueno, todo eso viene sobre un orden. Vio que le dije recién, primero nuestro padre espiritual, que es el Padre Dios, y después hablamos de nuestros padres biológicos, que es lo que formaron la familia, y como tercero nuestro padre espiritual, en este caso vendría a ser el apóstol Ariel, para todos aquellos que entiendan un poco cómo es el orden de Dios. Por eso siempre decimos que la primera iglesia mayormente es nuestra casa, nuestro hogar, donde tenemos que aprender a relacionarnos, formar, construir, y bueno, eso es lo que muchas veces debemos aprender a mirar desde el punto de vista. Bien, bueno, yo invité la vida de ahí, de Patricia, junto con su esposo hoy. Realmente es una bendición de tenerlos, y que, bueno, que realmente ustedes puedan sentir ese anhelo simplemente de poder compartir lo que Dios pone en nuestro corazón. Si hablamos de nuestro inicio, no sé si empieza vos, Patria, empieza él, del inicio de su vida, de conocerse, porque más o menos un poquito supimos lo de ustedes de muy temprana edad, ¿no? ¿Te casaste o...? Sí, no, primero nos juntamos. ¿Quieres saber dónde nos conocimos? Claro, ¿Quieres saber dónde nos conocimos? No. No, en el templo. Ah, mira. Por eso le digo, ¿quieres saber dónde nos conocimos? Bien, me gustaría, sí, claro que sí, todo lo que hoy Dios ponga en tu corazón, porque la intención de traerlos a ellos es algo muy, muy importante, porque son personas que han pasado por diferentes procesos, y hay que estar en el proceso que ellos vivieron, porque fue un proceso muy difícil, pero bueno, ellos van a estar compartiendo, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, mi mamá se había quedado, mi papá era empresario, quebró la fábrica, entonces mi mamá tuvo que salir a buscar trabajo. Buscando trabajo, encontró una señora donde él le dijo, conocí a una persona que hacía llegar a una entidad, que esto, que lo otro, que la iba a ayudar. Y ahí fue donde mi mamá fue a ir a la casa del hermano de él. Y después, después me llevó a mí, arrastró a toda la familia, y ahí es donde lo conozco. Yo lo conozco en el templo. O sea, por parte de lo que es la religión. Sí. Vos ya estabas, ¿no? Juancita. Sí. Yo no, de chico sí. estaba. O sea, yo llego al templo, vivía acá con mi mamá, y bueno, por discusiones de trabajo, de ayudar a la familia. Igualmente mi papá era tomador, y bueno, nos peleábamos así, y de repente nos peleamos. Un padre y un hijo agarrándose a los cachetazos. Y bueno, y un día nos discutimos con mi papá, y mi hermana vivía en kilómetro 30. Entonces agarré y le dije a mi mamá que me iba para allá. Y bueno, fui a la casa de mi hermana me recibió ahí. Y ahí es donde yo entro a la religión. Porque tengo a mi hermano también que había caído preso. Y bueno, conociendo la religión, el país me dice que se lo podía sacar si yo tenía que hacer una entrega, ¿no? Claro. O sea que yo me tenía que entregar para poderlo sacar a él. Y bueno, hice todo eso. Bueno, ahí entré en la religión. Y la May mía, la May que se le dice, la mujer de este tipo, del Pai Fernando, no podía tener hijos. Y como yo era joven, ella me había tomado como si fuera un hijo. O sea, me empezó a querer como esa persona, ¿no? Y ahí fui aprendiendo, me fue enseñando, fui aprendiendo.
Y bueno, y así comencé en la religión. Después me vine yo de vuelta para acá con mi hermano, que era mi padre de santo. Y bueno, yo fuimos a la casa de ella, que tenían problemas por los padres y todo eso. Y bueno, la conocí a ella. Mira, Por intermedio de una entidad, de un Eshú mío. mira qué importante esto. Hay alguien en la puerta, si pueden irnos a abrir. Alejandro está. Mira qué importante es este tema, porque justo estamos hablando de algo que refiere de mayormente por qué empezamos a tener un problema en nuestra familia y no como les pasó, te pasó a vos, Claro. y quizás en el área tuya, no sé si te pasó igual, que hayas tenido conflicto con tus padres o no, pero bueno, No. el problema es, había un problema. Sí, había un Familiar. problema. Exacto. Sí. Ahora, ¿por qué les digo esto? Cuando Satanás siempre logra de alguna manera de que no se concrete el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, más allá de que se encontraba en un lugar, que es un lugar quizás no era agradable, pero para Dios nada era imposible, porque realmente Dios, así como preparó tu corazón, preparó el de él, y eso hace que nos profundicemos un poquito más. ¿Por qué quiero hablar un poquito sobre el rechazo? Habíamos hablado recién sobre la destrucción, y quiero hablar algo que debemos entender en la charla matrimonio. Destruyendo los códigos, ¿sí?, Sí. espirituales del rechazo. Como nosotros muchas veces vamos a parar a lugares que no estamos determinados a compartir o a estar, ¿no? Escuché recién a Segundo decir que es triste muchas veces que tengamos que lidiar con nuestro padre en una acción ¿no? de pelea, diría, Sí. ¿no? La verdad que en muchos lugares pasa este tipo de cosas y lamentablemente la situación hoy por hoy parece que es inmanejable. Pero ¿sabe por qué les digo? Porque con Dios todo es posible, lo decimos que con Dios todo es posible. Aunque fuera de Dios nada podemos hacer. Pero yo quiero hablar algo, ¿por qué empiezan a venir los problemas en nuestra casa? Porque cuando salen nuestros hijos, o uno mismo que quiso intentar formar una familia, salimos con un rechazo, ¿sí? Con un rechazo quizás de mamá, de papá o de nuestros hermanos propios. Vamos a ver un poquito, profundizar este tema, y quiero que vea, recién habíamos dicho algo, y si puedes leer ahí, por favor. ¿Acá? Sí, no, ahí. Dice, el rechazo no es una emoción, es un diseño demoníaco para abordar la identidad en Cristo. ¿Cómo puedo asegurar esto? Mira, hay lenguajes que se hablan con palabras y otros que se graban en el alma con silencio, abandono y traiciones. El rechazo no es simplemente una emoción pasajera, es un sistema de comunicación infernal diseñado para reescribir la identidad de los escogidos de Dios. El infierno lo utiliza como un dialecto deformante que susurra mentiras al corazón, con el propósito de anular destinos eternos y abortar los planes del cielo. Detrás de cada herida, hablamos de rechazo mal sanado, o sea, mal sanada, hay una estrategia espiritual con inteligencia demoníaca, que busca reemplazar el diseño original de Dios con una distorsión cargada de culpa, orfandad y autodesprecio. Mira, cuando vamos a hablar de alguien, quién cometió, quién ejecutó, quién formó esta acción del rechazo, podemos ver que desde el origen del rechazo de la caída del hombre, hablamos de que el rechazo nace espiritualmente en el Edén, ¿sí? No en el Edén, perdón, sino antes en la rebelión del primer ser que se desvió de su diseño. Veamos en Ezequiel capítulo 28, versículo 14, y vamos a observar de dónde viene todo ese tipo de conflicto, y que lamentablemente cuando Satanás busca, y siempre lo digo de esta manera, Satanás siempre va a buscar meterse donde no hay conflicto. O sea, él no se mete donde ya está el conflicto, no, porque él provoca un conflicto. Puede ser una pelea, puede ser un desprecio, y cuántas veces hablamos de rechazo desde muy niño, y quizás muchas veces desde muy infante, hablamos
cómo nosotros muchas veces en ese tiempo no teníamos el conocimiento, ¿no? De cómo alguien nos despreció, nos desechó, y puede ser un papá, puede ser un tío, puede ser una abuela, puede ser alguien de la familia, que sos desechado porque no te acepta, ¿no? El desechado es aquel que no es aceptable, ¿no? Sí. ¿Qué dice ahí en Ezequiel 34? No. 28, 14. ¿no? ¿Qué dice ahí? Sí, sí. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, y por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Ahí está, el espíritu del rechazo es un subproducto de su caída. De ser querubín protector pasó a convertirse en el primer rechazado del reino. No fue Dios quien lo rechazó sin causa, sino que él mismo rechazó su naturaleza, su lugar y su asignación. Siempre tenemos una partida, venimos desde un hogar, y es ahí muchas veces que tenemos mayores conflictos cuando queremos generar una bendición. ¿Por qué? Porque ya tenemos algo que lo tenemos en contra. Siempre hablamos de una persona que puede estar en Dios o no en Dios. Usted va a observar que hay cosas que realmente Dios nos enseña a través de la palabra, que el único que lo confrontó a Dios fue Lucifer. Ahora, ¿por qué le quiero hablar un poquito de esto? Y bueno, por eso voy a hablar con Patricia y quiero hablar con Segundo. Ellos más o menos contaron la iniciación desde el lado de él, desde su reino, de otro reino, del reino satánico, donde el simple Satanás trataba de, creo que usar tu vida, no en el sentido de engañar a la gente, sería algo así, ¿no? Sí, o sea, uno entra, siempre hay un motivo para entrar. Siempre. No, siempre tenemos un motivo, y que es justo para uno que no está en la iglesia, para uno normal, ¿no? Bueno, mi motivo era, bueno, las peleas con mi familia, el rechazo de mi papá, y después, bueno, mi hermano que cometió ese error cayó preso, y uno teniendo la viabilidad como para poder hacer un trabajo y sacarlo. Bueno, yo me río porque tener la facilidad esa, ¿no? Bueno, me metí más y más. Como que te atrapaba más. Claro. Claro. Y uno al aprender lo oculto se va metiendo más, porque para uno que aprende es lindo. O sea, yo lo digo que es lindo. Era lindo en su momento. Bueno, pero no hay mejor cosa que Dios. Es lo supremo. Ahí te das cuenta, ¿no? Cómo realmente en esta área vos estabas solo. Todavía no tenías intención de tener una compañera, de formalizar un hogar. Ni se me pasaba. Ni se te pasaba todavía, mira. Ahí va. No se me pasaba. O sea, obvio, tenía las chicas conocidas, que bueno, podía tener un noviazgo, pero no era lo que yo pensaba, de juntarme, casarme. Fue algo raro. No estaba en tus planes. No. Y bueno, ve, ahí estamos hablando de alguien que rechaza, siempre digo, quien rechaza lo original, la asignación de Dios, es el diablo. Que trata de alguna manera de que cada uno de nosotros no le creamos al matrimonio, no creamos en el noviazgo, quédate solo, que eso te va a dar más beneficio de tener una persona, ¿no? Adular todo lo que es de Dios, ¿no? Claro, una manera de adular todo lo que es de Dios para beneficiarse solamente Él, en su maldad, en su odio, en su venganza, y satisfacer sus propios deseos, claro, ¿no? Pero que siempre esté solo como lo está Él. Claro, entonces bueno, ahí fíjate, y yo realmente le pregunto a Patricia. Patricia, en este caso,
cuando hablamos de un problema que ya generaba en el hogar de nuestros padres, o sea, de los padres de cada uno de ustedes, ¿cómo fue que de repente se encontraron con hoy, con tu esposa, en el lugar, como me había dicho, que no era un lugar agradable, pero bueno, se encontraron? Para mí sí era agradable porque... Era agradable. Para mí sí. Porque yo a donde fui, Sí. yo conocí las cosas ocultas de muy chica. ¿Qué pasa? No era aceptada en ningún lado por eso, por las visiones, por los sueños, yo desde muy, muy, muy pequeña. Y entonces mi mamá siempre anduvo con esas cosas de lo que es el chamanismo, el curanderismo, todo eso. La religión afro-brasilera fue nueva, pero yo conocí una entidad que se llama Imanjá, que es la reina del mar, ¿no? Entonces cuando mi mamá me llevó ahí, yo tenía como 13 años, 12 años, 13. Y ese cuadro a mí me hablaba. Yo podía tener una charla, claro. Entonces cuando yo tenía 13 años, cuando yo lo conozco a él tenía 17. Y ellos tienen una imagen de esa entidad. Entonces para mí me pareció agradable, conocido, y si estaba ella, estaba lo que yo buscaba. Y de lo que de alguna manera te presentó algo de lo que materno. ella me hablaba, sí. O sea, te acercó Podía ser entendida. Tu mamá, ¿no? Te acercó como que Sí, también era también. como algo... Que algo bueno, para mí Claro, era malo. claro. Sí, la que me llevó fue mi mamá. Viste que la abuela, por ejemplo, la abuela o la madre tenían una estampita antiguamente, Sí. del arcángel Claro, este, el otro, y sí, bueno, sí, se me lo dio mi abuela, era sí. como que, Claro. no sé, Bueno, mi mamá era bruja. era alguien de autoridad, ¿viste? Ah, Es verdad, eso siempre nos daban. A mí me dieron a San Pilato en aquel tiempo. Era un santo en aquel tiempo, pero bueno. Pero yo digo que más allá de todo esto, cómo es Dios, ¿no? Mostrando su divinidad, su amor, porque eran ustedes tratando de llegar a conseguir algo que estaba lejos de lo que quizás anhelabas o tenías ese anhelo de formar una familia en la edad aproximada cuando lo encontraste a él. Sí, siempre. De muy chica siempre dije que iba a tener 4 hijos y los tengo. Siempre dije que iba a tener 2 varones y 2 mujeres y los tengo. Sí, estaba en cualquier mujer creo que ahí está ese plan de tener su familia. Sí. y con el tema de las visiones, ¿cómo te manejabas vos, no? Porque vos decías que hablabas y veías cosas ya de muy chiquita. Sí, de muy chica, sí. Y bueno, pero para mi mamá eso era natural. Mirá. Entonces... Ya venía como de, ¿no? Como de Sí, de familia, digamos, tal ¿no? cual. Como lo profético. Como y todo lo eso. normal sería. no profético en ese tiempo, pero Bueno, sí. Pero claro, Sí. ya. Claro, porque Sí. en realidad Es lo normal. profético es algo que Sí, vos era ves. profético también, Era profético, pero porque es fíjate como que que los ya no. baales, ¿no? También Claro. profetizaban para que se manifestara el Dios, decía como Claro. decía Elías, el Dios que responda, a ese le vamos a Claro, servir. verdad. Y ellos profetizaban para que Dios respondiera. Pero bueno, profundizando un poquito más sobre este tema, quiero, recién había compartido, como dijo recién mi señora, que el rechazo no es una emoción, es un diseño demoníaco para abortar tu identidad en Cristo. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros venimos al Señor, nuestra vida, nuestra vieja vida, nuestra manera de haber vivido antes en el mundo o fuera de Dios, dice que queda totalmente anulada. Dios no necesita un pasado de tu vida para ponerte al frente de una familia, no, al contrario. Dios necesita que vos seas una persona cambiada de todas las áreas emocional, sentimental. Porque recién decíamos que la soledad muchas veces trabaja, perdón, el rechazo muchas veces trabaja en el silencio. Una persona que se calla, que está alejadito, ¿no? Es como que esa persona tiene un problema, hay una enfermedad, hay una Aislamiento, herida. ¿no? Claro, porque ¿por qué se aleja esa persona? Porque puede haber algún, vuelvo a decir, un rechazo de su niñez, un Dice- rechazo de... Dice que el rechazo es silencio, abandono y traiciones que están grabadas en el alma. Ese es el tema. Cuando están grabadas en uno mismo. Claro. Qué Como difícil quedan es, marcadas, ¿no? Eso mismo lo lleva, o sea, Satanás. Claro, Lo es la lleva herramienta eso. de él. Esa es la herramienta de él. Claro. O sea, y así agarra a la persona. Uno le dicen que son puertas abiertas, ¿no? Puertas Cuando abiertas. hablamos Exactamente. de dolores, o sea, hablamos de El alma fragilada. el alma fragilada. Ahora vos fíjate que
Qué importante es esto, porque nosotros venimos viendo que muchos matrimonios intentan volver a intentar de vuelta con reconstruir, y sabe que nosotros nos hemos encontrado que muchos tienen como algo guardado en ellos, como que no perdonan un rechazo o algo que no se le dio el valor que se tenía que haber dado, ¿no? A la persona, o sea, al cónyuge, o al marido o a la mujer. Pero vamos a ver un poquito más sobre esto, y yo sé que Dios en este momento va a estar hablando tanto tu vida, porque tu relación muchas veces en el intento de tener una novia, un novio, no encajo, pastor, algo está mal, porque tenés que ver muchas veces que eso hay algo que de tu niñez, hay algo que no encaja, algo así, no quiero ser como mi papá, porque yo escuchaba recién un segundo como decías vos, como en un momento tuviste que ir a las manos con tu papá. Y eso sé que te... Sí, bueno, fue algo fuerte. o sea, es fuerte, es feo y fuerte. Es feo y fuerte. Pero... ¿Qué consejo vos le darías a aquellos jóvenes o a aquellos hijos que están en la casa, que tienen ese problema? que tengan ese tipo de problemas de no respetar Es al duro, padre? es duro, es difícil, porque uno ve un personaje ahí Sí. que es... Esconde detrás de otro, ¿no? Claro, no, ve una persona que tiene sentido, o sea, vos lo tratás de tu papá, Claro. ¿me entendés? Y a veces vos hablás de papá Dios, ¿y cómo es? Claro. ¿Me entendés? O sea, comparás una cosa con otra y decís, ¿y cómo era papá? Claro. ¿Me entendés? Como habla literal, que dice que es el Señor es amor y todo eso, el papá es amoroso, y vos no tenés una imagen de esa, Claro. ¿me entendés? Del amor. De un padre amoroso, Claro, no lo tenés. Un padre amoroso. La imagen física, digamos. De... Una imagen física no tenés, porque vos ves un padre que rechaza, que bueno, que cuando toma un mate le hace mal, ¿me entendés? Siempre rechazador. Claro. Ah, qué importante eso. Patri, No sé, yo nunca pasó. no lo conocí, yo a mi suegro no conviví, todo lo que él habla yo no lo viví, lo vivió él Claro. solo. No, Y de eso mi es- parte de mi papá no. Yo me junté cuando tenía 18 años y ellos se separaron después, o sea que yo viví en una familia con mi papá y mi mamá. Mis hermanos sí son criados de hijos de padres separados, pero yo no. Yo lo tenía a mi papá y a mi mamá juntos. No viví ese rechazo de... Estuviste siempre con ellos. Sí, Y de parte de tus hermanos, de mis hermanos sí. ahí está. Sí, ellos sí. Pero viste cómo es el enemigo, ¿no? Siempre, De si alguna no lo forma, busca en las cabezas, lo busca en el entorno. en el entorno de la familia, que vendría a ser los hermanos, la hermana, ¿no? Y es algo que igual va a estar establecido. Es que siempre ¿no? lo va a hacer, porque el tipo Siempre va a estar el tipo luchó contra Dios y perdió. Dijo, bueno, lo único que me queda hoy es tratar de romper todos los diseños que él tiene. ¿Cuáles son los diseños? El matrimonio, la familia Identidad. y ¿Por qué la perdió? Porque él la perdió, ¿no? Lo Pero que yo sí creo viví... que él busca la victoria en eso, porque es el arma más cercana que tiene y más letal, Eso. el matrimonio. Es como es el punto inicial. Porque es una unión, ¿no? Porque ahí está. Ahí donde habla de dos en uno. Pero él no puede ver la unión. Claro. Él No, viene no. a dividir. Bueno, de discordia, pleito. Decime. Lo que sí yo viví el rechazo en mi vida espiritual. Ah, en tu vida. Claro. Yo entré ahí teniendo los 17, 18 años y salí cuando pasó lo de mi hijo a los 42 años. Bueno. Todo ese tiempo mi figura paterna era él, que era mi cuñado. Y ahí ustedes se conocieron y empezaron a... Sí, nos juntamos, formamos la familia y seguíamos con él. Él era mi guía espiritual. Fue toda mi vida, o sea, mi imagen paterna fue de mi cuñado, que era mi guía espiritual. Claro, porque, o sea, estando en la religión uno se puede juntar. Claro. Se Claro. puede juntar, se puede casar, puede convivir sin casarse. No es como en la iglesia que uno se tiene que casar para ser un líder o hacer algo en la iglesia. Claro. No, ahí podés. Yo también habla de
de la unión de la bendición, porque lo que Dios diseñó como Claro. principio, a eso es lo que se establece en Claro, la iglesia. lo que no Claro. quiere el diablo es Claro. que lleguen a ese. Claro. Sí, señor. A esa unión, como decía, ¿no? La unión. Yo le digo, desde que yo la conocí a ella, no, siempre fue lindo, para mí fue lindo, después de conocerla a ella. O sea que nos juntábamos y todo. Mirá. Nunca tuve un no, un sí. A mí me gustaba mi matrimonio, por eso estamos tantos años juntos. ¿Cuántos Porque- están casados? 36. 36. Sí. Mirá. ¿Me entendés? No ganás. No, yo tengo 30. No, sí. ¿Cuántas hacemos? Porque yo la entiendo, yo no soy un... O sea, capaz que viví lo que aprendí de mis padres, ¿me entendés? No lo quise o no lo quería. Tal vez tuve, o sea, como todos, tenemos errores. Sí. Porque he tenido varios errores, hemos discutido, pero bueno, soy una persona que agacha la cabeza y sé todo, sí, digamos, en sentido de... sé cuando estoy mal, Claro. ¿me entendés? Eso, Y Pero reconocer, ¿no? Cuando uno está haciendo mal hacia la otra persona que ama, ¿no? También eso. y tus hijos, todo ahí, una relación amplia. A mí lo que me junta llamó, como familia, me llamó cuando ¿no? vos dijiste que tu padre paternal, ¿no? Sí, era tu guía espiritual, ¿no? Era tu cuñado, que era en ese tiempo como tu padre, ¿no? ¿Cómo lo interpretabas? ¿Estabas con él? ¿A qué te llamaba a ser tan pendiente de él, no? ¿A la conexión? Sí. Y yo pienso que lo espiritual. Acá me pasa lo mismo. Yo, si el pastor está mal, yo lo siento. Si la pastora está mal, yo sé. Y con él también. Pero en ese lugar lo que tienen es que uno puede ver una persona que sepa más que vos. Entonces siempre estuve ahí. Ah, mira. Por eso soy así, tan... Ahora, bueno, del otro lado sé que hay gente que se ha conectado. Bueno, si quieren hacer algún tipo de pregunta, acá estamos. Yo creo que el enfoque de hablar un poco sobre la paternidad es lo que mayormente nos identifica. Cada uno venimos de un hogar y sabemos que hemos sido formados y qué importante hoy poner en claro esto, que lo que Dios diseñó, lo que Dios determinó, está en cada uno de nosotros. Por eso Satanás trata de alguna manera de que eso no se despierte y que siga en ese letargo sueño, diríamos, ¿no? Como un adormecimiento de que nunca te propongas a buscar lo bueno. Por eso digo que el matrimonio está formado para los dos, luchar juntos, avanzar juntos. 36 años de casado, gente que anteriormente tuvieron una vida fuerte, porque han aprendido más allá de todos sus errores, porque ¿quién no aprende de los errores? Siempre digo que las cosas nos van a pasar, seamos pastores, seamos curas, seamos presidentes, siempre vamos a tener una falla, y esa falla nos enseña que nosotros tenemos que alinearnos y más que todo cuidarnos de no cometer esa falta. es sí, cuidarse, es cuidarse, exactamente. Porque uno ve la falla, la ven otras personas y uno aprende. Bien, es lo que decía recién Patricia, ¿no? ¿Cómo sientes ese dolor? ¿No? O sientes cuando una persona, los padres espirituales, como ellos están, cuando están bien o están mal. Y qué bueno es eso, porque eso nos enseña muchas veces que Pablo decía que para tener gobierno sobre una iglesia tenemos que saber gobernar nuestra casa, ¿no? Eso es muy importante, es un orden clave. O sea, si podemos tener una familia y podemos formar un matrimonio, siempre y cuando haya, ¿cómo le puedo decir? Haya cosas de Dios que se muevan en una casa, en una familia. Y yo quiero hablar un poquito más sobre esto, porque realmente el rechazo de lo que hoy hablo es un arma letal del diablo. Fíjese que cuando hablamos que el rechazo del diseño divino es el primer acto de rebelión cósmica. Posteriormente
tras la caída de Adán y Eva, el ser humano quedó expuesto a esa misma dinámica. Génesis 3 habla de, ahí vamos a ver que habla un poquito en Génesis, el título no me puedo acordar bien, pero creo que habla de que Dios creó al hombre, puede ser. Génesis 3, ahí vamos a ver capítulo 1, habla de, sí, ¿no? De la creación, ¿no? La creación del hombre. La desobediencia del hombre. Mira, ahí está hablando de que en Génesis 3 no solo relata una transgresión, sino un acto de autorrechazo espiritual. Al romperse la comunión con Dios, el hombre perdió su sentido y pertenencia. Y con ello surgió la vergüenza, el miedo y la sensación de indignidad. El primer lenguaje del alma caída fue: tuve miedo y me escondí. Génesis 3:10. Ahí está, ahí nace, ahí tenemos uno que dice, es ahí donde nace el código raíz del rechazo. Tuve miedo y me escondí. Dice, y él respondió, y oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí está. Qué fuerte. Ahí es donde el diablo aprovechó en esa acción, ¿no? Es algo que creo que toman mucho ellos de esa parte, ¿no? En la parte del ocultismo, ¿no? No entendí. ¿Qué me dice? Cuando habla de que dice, tuve miedo y me escondí. Dice, y es ahí donde nace el código raíz del rechazo. Siempre creo que mayormente Satanás nunca va a querer ser avergonzado y menos un perdedor. Pero yo digo que mayormente cuando tenemos un problema en el matrimonio, porque somos rechazados, siempre buscamos, en este caso, vamos a una fuente para ver qué solución nos da, porque vivimos en un conflicto donde sentimos que algo se quebró, algo se rompió. Es algo parecido a lo que le sucedió a Adán y Eva. Ellos rompieron un diseño y se quebró el original. Ya no era lo mismo. Pero vino a través de ¿qué? Vino a través de la astucia de Satanás. La mentira, porque él se mamó a través de la mentira, de la del oscuro, de la desobediencia. desobediencia. ¿No? Y bueno, mi pregunta es al respecto de esto. Cuando mayormente nosotros vemos desde el punto espiritual o de nuestra familia, encontramos siempre que hay una variante de cosas que nos suceden, tanto en el matrimonio como puede suceder en nuestros hijos o en la familia. Si acá encontramos que Adán y Eva se descubren, y al descubrirse sintieron como un miedo, y ese miedo no era producto de Dios, era producto de la desobediencia, como dijo él. Y esa área ellos lo pueden usar mucho, ¿no? En el área ocultismo ellos trabajan sobre esa área. La vulnerabilidad. En la vulnerabilidad. Pero la mayoría de los trabajos que hay en el ocultismo que uno van es por pareja, porque una mujer quiere al hombre de la otra. Perfecto. O van a hacerse ver por qué el marido está haciendo frío, la mujer está haciendo fría, por qué es lo que pasó. Ellos van a ver en las cartas qué es lo que pasó, qué fue lo que los separó, qué fue lo que se rompió, ¿sí? Claro, bueno, algo parecido así. Tal cual. Como Adán y Eva, ellos, o sea, el que fue directamente a hacer esa acción fue Eva, porque fue seducida a través del engaño, de la mentira. Y seréis como Dios, le dijo, vos comes esto y vas a ser poderosa, y bueno, y eso es lo que yo he visto en este pasaje. ¿Por qué encontramos esto? Sí, que si me iba a decir. Yo digo, yo tengo otro pensamiento, ¿no? Porque sí. Yo creo que la mente de la mujer es mucho más que la del hombre, mucho más abierta, tiene mucho más entendimiento, más sensibilidad, más entendimiento. Y yo digo, ¿cómo puede ser, no? Que el diablo llegó a... Y aparte, también yo pensaba, digo,
que no tenían conocimiento, ¿no? Uno se pregunta, pero no había conocimiento en ellos como para adular lo que la serpiente le estaba diciendo en ese momento, ¿no? Yo creo que mirándolo del área del conocimiento, porque también hubo una tentación, también hubo desobediencia, pero hubo varios puntos. Lo que pasa que Ahí es donde viene la culpa después, ¿no? claro, pero lo que pasa es que ellos no sabían de la maldad, Para nada. Claro. ¿me entendés? No se entendía, o sea, todo para ellos era bueno. Era todo bueno. Y el mal. Por eso el diablo logra lo que se propone. Y Por eso no conocían la maldad. Ahí va. Y es a través de algún... Pienso, ¿por qué usé la palabra rechazo? Porque hay mucha gente que hoy tienen ese tipo de problemas que son rechazados. Cuando una persona es rechazada en la sociedad es porque ya fue rechazado en la familia. Eso muchas veces viene generando cosas en uno mismo. Cuando hablamos de un silencio que está muy guardado, puede haber cosas que de repente una persona a través de la mala experiencia que vivió en una casa y no fue atendida como debería ser atendida, una madre cuida a una hija o viceversa, una hija cuida a un padre. Yo pienso que siempre Satanás busca alguna manera de que nunca el joven llegue a concretar el sueño de casarse. Porque ese es porque al cumplir esa palabra es la que muchas veces le decimos a los jóvenes cuando se ponen de novio, traten de hacer lo más posible, noviazgo más corto, porque ustedes les van a ganar la mano al diablo, porque es la única forma de que ustedes puedan vencer en esa área de aceptar a Dios, en sellar, en bendecir el matrimonio. Y pregunto, cuando ustedes se casaron, Patricia, ustedes fue diferente todo. ¿En cuánto tiempo conocieron así al Señor y cómo fue su conversión? Nosotros estamos casados por civil, no nos casamos por iglesia. ¿Ustedes están por civil? Sí. Ah, mira, está bueno. Solo por la iglesia. ¿Y por la iglesia? Por iglesia no, porque para casarse por iglesia yo tengo todos los sacramentos. Pero mi mamá me dijo que me bauticé en la iglesia de Lourdes. Y yo fui a buscar los papeles y no estaba. Entonces busqué por todas las iglesias alrededores y la verdad no encontré mi fe de bautismo. Entonces, al no encontrar, si no presenta esos papeles en la iglesia, no se puede. Católica, ¿eh? Sí, pero si yo me casé por civil y me iba a casar por la iglesia católica. Ah. Que llega ahora el Señor no... Bueno, pero ahora acá no tenemos papeles, así que te puedes casar. Acá ya no hay excusa. Pero, sí. Pero ahí está, claro. Sí, Porque la nosotros bendición principal es la bendición de parte Claro, de Dios. bueno. Hoy ya conociendo a Dios ya es otra cosa, ¿no? Claro, por eso digo que importante es esto, Patricia, porque es ahí donde Dios empieza un ministerio. Porque muchas veces Dios no puede llegar a hacerlo porque no puede ir en contra de su palabra. Porque en la palabra, en Amós habla claro de que, capítulo 3, versículo 3, andarán dos si no están de acuerdo. Siempre el desacuerdo va a estar. ¿Por qué? Porque muchas veces el poder determinar algo se determina a través de una comunicación abierta y decir, bueno, vamos a ese objetivo, vamos hacia meta. Y en este caso, qué importante que ustedes pasen por ese compromiso. Que para nosotros ha sido mucha bendición de que nosotros tuvimos esa bendición de poder pasar por el altar de Dios, porque muchos creen que es como dejarle, a ver cómo se dice, como dejarlo convencido a los demás y bueno, por casarse y tener una fiesta, y a veces la fiesta no es eso, no es el casamiento. Que es un regalo de Dios, es un pacto de Dios fuertísimo, porque es ahí donde Dios se empieza a no solo unificar, sino que empieza a establecer y a mover los principios que Él tiene en tu ministerio, en el ministerio de cada uno de ustedes. Porque el ministerio que ustedes tienen es un ministerio. Suena grosso ministerio. Pero, sí, porque tiene un llamado. Claro que sí. Ustedes antes estaban en el misterio. Claro. En el misterio de lo de ocultismo, vivieron eso. Pero ahora es vivir en el tiempo de Dios. Es otra cosa más diferente. Y más sabiendo vos, Pati, vos sabés que vos has hecho instituto, tenés mucho conocimiento. Y qué lindo que esto ustedes puedan el día de mañana
hacer ese paso de obediencia, porque es un paso de obediencia, porque no es que uno solamente nos casamos por el registro civil y quedamos bien en la parte social, pero en la parte espiritual es la que hoy necesita ser Dios sellando y decir, bueno, ahora sí, donde los dos son uno y quien construye el matrimonio es Él. O sea, qué bendición Dios, porque más allá han tenido cuatro hijos, ha llegado hasta aquí con una frente en alto. Imagínate vos, con todo lo que han pasado ustedes, decir, bueno, sí, nos falta un paso más. ¿Cuál es? Casarnos, pasar por la iglesia. Y cuando vos recibís la bendición, es algo, mira, te lo podemos decir desde el punto de nuestro y del punto de otros que quizás se casaron, para otros decir, el casamiento para qué sirve, y es para traer rompimiento en muchas cosas. Primeramente, puedo entender que hay mucha gente del otro lado que también están casados por civil y hagan el paso, por favor, de obediencia, que es por iglesia. No es un capricho nuestro, pero es algo que fundamenta mucho. No solamente dice que el buen óleo va a descender sobre la cabeza, sino que también la bendición va a venir sobre los hijos. Es increíble, se rompe un montón de cosas que voy a decir, con simplemente decir sí en el altar hasta que la muerte los separe. Voy a decir, wow, ¿cuál sería el paso más importante? Es que la bendición de Dios ya no tiene impedimento de venir sobre tu vida. Ya Dios empieza no solamente todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice que lo hace. Orar por nuestros hijos, Dios desata la bendición. Orar por nuestra casa, por nuestro matrimonio, ya Dios se empieza a constituir de una manera diferente. Otro nivel. Es otro nivel. Subís a un nivel un poquito más alto. También yo lo paso. Y qué bueno que todo lo que en la parte espiritual es tan importante, porque es lo espiritual, porque lo que Dios unifica, lo que el Espíritu Santo une, es algo muy importante eso. ¿Cómo es ese pasaje donde dice que cuando la mujer no es para vos, la puede cambiar? Claro, ¿Viste que se habla? Sí. La mujer que no es ¿Dónde es para... eso? ¿Dónde ¿En dónde está eso? ¿En qué me pasó Biblia? por alto? Me pasó por La Biblia de... Santo. En la Biblia El segundo. El segundo. El segundo Reina Valera. El segundo Reina Valera. Habla de Biblia. Dice, qué barro, ¿no? Que cuando no están de acuerdo o que no podrán andar dos no, ciegos. sí, Amós, sí. capítulo 3, Claro, versículo 3. tenés que cambiar, tenés que cambiar, y no es así. Le busco una sorda. Claro, porque ahí te das cuenta, ¿no? Construir un matrimonio hasta hoy es, ustedes son 36 años y tienen buena experiencia en todo. Han pasado momentos difíciles. Y hay que llegar a, ¿no? Sí, tantos años así. Y vos fíjate que Lindo. nosotros... Tenés que sacarte dientes, muela, de todo. Es lindo. Así que, y bueno, alentar a aquellos que están del otro lado y decir, bueno, este es el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros frenamos lo que realmente falta construir todavía. Si nosotros podemos observar por la palabra de Dios, tanto interés Dios tiene para que nos casemos. Quedó en silencio, pero no. Tanto interés tiene Dios que nos casemos y que sigue, que ahí ande la prueba. Ahí ande la prueba que dos son uno. O sea, por ahora... Yo creo que ante los ojos de Dios estamos unificados. Están unificados en la ley terrenal. Claro. Sí, seguro. Sí, eso está buenísimo. Como que Dios te avala, obvio que Pero te avala las leyes. hay una acción más que falta sobre casarse, sobre recibir la bendición de Dios. Por ahí de repente, ¿no? Claro, porque por ahí de repente ustedes viven, como una consolidación, pero no viven de lleno la más bendición. elevada. Están viviendo, pero no viven de lleno. O sea, una cosa es saber decir, bueno, ahora es saber depender de Dios. Y otra cosa que todavía no pueden depender de Dios porque más allá a ustedes les sirvió todo lo que hoy han hecho en la ley terrestre, les sirve para hacer un montón de cosas aquí en la tierra. Como dijo Alejandro, una consolidación. Sí, es como para mí como un nivel superior, digamos. Como una cobertura más. Claro, es como que tenés muchas cosas de Dios, pero
es como hallar otra riqueza espiritual de Dios más profunda. Eh, Es otra legalidad. Yo creo que das un paso para que Dios obre más en tu vida, Claro, Claro, sí, sí. ¿no? Porque En todas las áreas. él se perfecciona en eso, en el matrimonio. Perfecto. Sí. Perfecto. Hace como Jesús, el esposo, y la iglesia, la Claro, Exactamente. perfecciona eso, novia. Exacto. ¿no? Un pacto, Exacto. Totalmente. un pacto. Y Dios puede obrar y puede trabajar mejor Claro. con el matrimonio, Porque que ya no hay somos- muchos. Totalmente, sí, sí, sí. Ahí No hay está el mucho. tema. ¿Por qué? Porque una cosa que él todavía no selló algo esto. Siguen dos personas pero no están juntos. A ver si me explico. Dice que dejará padre y madre y te unirás a ella y serás una sola carne. Una sola carne. O sea, el dejar, o sea, cambio de paternidades y me enfoco a mi padre, que es el cual dice, él sella mi vida, o sea, ya no vivo solo, ya siento que todo lo que yo siento lo puede sentir ella. Es que volvés a lo original de Dios. Y entonces como... Él te hace una sola carne. Mira, Sí. nosotros vamos a compartir Justo, algo. sí, Vamos a compartir Y algo hay- y Él no te sé si... hace una me da sola- Y tiempo pastor, de también eso. creo que cuando estás o sea, cuando te unís con una pareja, ¿no? Creo que Dios también manifiesta señales de esa unificación, no sé cómo explicarlo. Como el padre y el hijo, sí. Sí, como no, también como que Dios le habla a los dos el mismo lenguaje. Todo, Es como que claro. los dos Sí, concuerdan sí, sí. en Dios me mostró esto, Dios me habló esto. Sí, yo también lo sentí, es como que Dios da señales. Porque es de el eso. complemento. Por eso Claro. Mira, no, vamos a profundizar un poquito y vamos a dar, a ver, a usted que está del otro lado de la cámara, y usted dice la verdad, usted tiene que, venga acá, se va a ver lo que es mi mujer, va a ver lo que es mi hombre, tranquilo, yo le voy a decir que vamos a descubrir un poquito, vamos a profundizar un poquito más la palabra, y si no sé si hay un versículo para no, tocar, no dice ayuda idónea. Bueno, vamos a hablar, la palabra habla de la ayuda idónea, ¿sí? Esa ayuda que Dios le ha presentado a cada uno, que realmente muchas veces nos equivocamos, no nos equivocamos, simplemente que hacemos cosas que no está bien. Cuando no entendemos bien la palabra del Señor, vamos a tener un conflicto de visión y de conocimiento. Ahí es donde nosotros nos vamos a empezar a ver que vamos a tener un problema. Vamos a ver sobre la idónea, vamos a hablar un poquito, ¿sí? Dice ayuda idónea, como dice la palabra en la Biblia, dice su idioma original es la mujer que fue creada para hacer ayuda frente al hombre o contra el hombre. Es decir, que la mujer viene a equilibrar al hombre y no a ser su ayuda idónea. ¿Entiende? Significa que la mujer no es ni más ni menos, es la misma altura equilibrar. que el hombre. O sea, podemos ver bíblicamente algunas cosas, sí. Podemos observar que creo que está en Génesis, habla de que como Dios le dijo a Abraham, escucha lo que Sara te está diciendo. Las palabras de Sara eran 21:2. muy importantes porque había un conflicto entre la sirvienta Agar y el hijo Ismael. Entonces, ¿qué pasaba? Que había un problema, pero Abraham no lo sabía solucionar. Entonces, Dios le dijo, escucha las palabras de Sara. Ahí te das cuenta que le muestra que los dos son uno. Ya no es Adán, o sea, ya no era Abraham solo, sino la mujer tiene esa oportunidad y esa bendición de poder opinar y esa opinión es equilibrar. ¿Entendés? Es equilibrar. Y a veces, ¿qué pasa eso, no? Que el hombre como que no acepta que la mujer tenga su opinión. Como que nosotros Claro, tenemos de otro modo, de o otra sea, manera. yo eso lo que explicaba recién, porque yo, o sea, yo la entiendo a ella, Mirá. la entiendo y creo que también tiene una mente más sofisticada que yo. Mirá. Yo le digo a ella tiene más, como no me sale decirlo. Sí, parece como que estuviera más cercana a escuchar la voz de Dios, por ejemplo. Sí, no, y Porque aparte ahí está tiene el una equilibrio. mente Lo que más no abierta. puede hacer él, Claro. lo puede hacer ella. Es así, por eso es el equilibrio. De alguna forma u otra, lo que quizás él no lo puede ver, ella sí lo puede ver. De alguna forma, ¿no?
o lo que sea. ¿Y qué pasaría si de repente Sería hay al revés. una digamos una disputa de algo que no ninguno, yo tengo la razón, como que entran en una pequeña discusión? ¿Y cómo se hace en este caso? Porque ahí estaríamos luchando con algo que uno tendría que bajar y ninguno. Sí. No, A veces nosotros tenemos discusiones, porque a veces hablamos sobre la Biblia y ella me dice una cosa, me explica una cosa y yo le digo, no, tiene que ser así, no, porque y discutimos, yo me enojo, pero después digo, no, tiene razón. ¿Y por qué sí? ¿Y sí? Sí, sí. Si no, no te cocino. Dice la palabra, Eser Kenegdo se llama, la ayuda idónea. Mirá. ¿Cómo es? Eser Kenegdo. 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 ¿Qué es Kenegdo. eso? Consiste en apoyar el uno al otro Hacia el otro. para cumplir el propósito de Dios para su vida. ¿Dónde están? Por eso Pero fíjate que muchas veces nosotros podemos ver en Génesis, ¿no? Ahí donde estaba la disputa entre que Dios le dijo que escuchara a su mujer. Sinceramente hay cosas que nosotros, esto lo vamos a dejar para la próxima, pero me gustaría que tratemos de por qué los conflictos vienen en un matrimonio y por qué los hijos no pueden resolver sus conflictos. Porque no hay paternidad. Las paternidades muchas veces se enfocan más en los problemas que están viviendo en su matrimonio y se olvidan que los hijos necesitan un consejo de un papá y de una mamá. Y a veces que se hace imposible aconsejar cuando un matrimonio está quebrado. Se hace imposible cuando una paternidad ya no es genuina. O sea, los hijos conocen quién es mamá y conocen cómo es papá. Y usted dice, ¿cómo puede llegar muchas veces a generar esa división Satanás? Tranquilamente lo puede hacer a través de utilizar la vida de los hijos, porque vos fíjate que una madre tira más por los hijos que por el esposo. Y ahí es donde viene la guerra, claro, ahí es donde entra la guerra. Por eso digo que un hijo cuando tiene que tener su novia o su novio, siempre hay que llevarlo en la actualidad y no podemos instruirlo en la época nuestra. Tenemos que ver que hoy por hoy un joven que se enamora o una jovencita se enamora, hay que estar siempre sobre ellos y dándole un consejo que no nuestro consejo, tiene que ser un consejo actual. A ver, ¿cómo sería esto, no? Y bueno, no avanzar de golpe. No, claro. No apresurarse cuando los tiempos. Sí, aparte yo creo que más que nada, viste que antes era como que se interponía mucho lo que es los diferentes padres, ¿no? De ponerle, o sea, el padre, la madre, de la hija, era como que se cruzaba todo. O sea, no sé, era como muy castrador. Muy rígido. No digo que es una libertad o leviandad, pero sino que dejen que sea, que intenten, que se conozcan. O sea, darle la posibilidad a tu hijo de que también pueda crecer, de que pueda ir por un escalón más. Antes era como que no, es mi hijo y todavía no, y tenerlo bajo. Yo pienso que eso se hace desde el seno familiar. Claro. Porque si vos no los tenés, no les enseñás desde el seno, también salen a cualquier lado. También, aparte, bueno, porque vos ese reflejo también de lo que vos ves en tu casa. Vos le das también libertad y se hace libertinaje. Claro. Yo creo que totalmente. Yo digamos, veía a mi abuelo, a mi abuela y vos decís, la boda de oro, de plata, de bronce, de todas las bodas pasaron. Sí, claro. O sea, y hoy en día vos no ves eso. No. Hoy no ves gente que conserve el matrimonio. Pero eran otras épocas. Claro. No son las mismas que las de ahora. Pero ¿sabes lo que yo, mientras estábamos hablando, yo pensaba, digo, hablamos de rechazo, de la paternidad, pero no hablamos de la honra. Yo creo que la honra es lo que vence el rechazo. Bueno, porque yo ese tema lo habíamos preparado que viene. Bueno, porque si no se le va a hacer mezcolanza. No, nosotros honra. Yo no sé lo que es honra. Claro, entonces ahí te das cuenta cómo es según cómo salió del hogar un niño o una niña, cómo salieron, porque siempre muchas veces las opiniones de una mamá o un consejo de un papá siempre es bueno, pero hay veces que si el hijo lo acepta o no. Claro, bueno. Ahí es donde está el otro punto clave. ¿Por qué será que un hijo rechaza a un papá el consejo? Y porque quizás hay algo que no le es ejemplo en algo
y no lo toman. Claro, no volver a hacer ese mismo patrón, de hacer lo mismo que quizás hicieron nuestros padres, y inculcar a los hijos, ¿no? Claro. Hacer lo mismo. Yo te haría una pregunta, vos qué me contestarías con un chico hoy en este tiempo que estamos viviendo. Sí. Darle a tu hijo el celular, ¿es bueno? No, yo creo que hay edades y edades para manejar un celular, ¿no? Yo creo que... O sea, hoy por hoy, como hablaba el otro día, sí, se perdió, los chicos se perdió el tema de la siesta. Bueno, venís del colegio, vas a dormir una hora, claro, te vas a acostar. Sí. Hoy los chicos están revolucionados, están exaltados. Y hasta las 2 de la mañana se duermen. Claro, es como que viven la vida muy acelerada. Es malo porque vos se lo dejas un mes y después no se lo saca más. Claro, eso digamos que es una responsabilidad de cada uno, de cada hogar, ¿no? Del seno familiar. Claro. Claro, tal cual. Por eso te digo que bueno, yo crecí con el consejo de mi viejo de no, si vas a conocer a alguien, fíjate bien, cuidate, no la lastimé, Sí. si no es para vos, vale, mirá, frenate, pensalo, sos joven, digamos. Yo me crecí más esos consejos, digamos, de los cuidados, y por eso hablo de la honra y de salté con el tema de mis abuelos, porque un matrimonio y una flor, si uno no la riega día a día, se marchita, si es la relación, ¿no? Se marchita, si yo no por hay... eso tengo una manguera y le tiro Miraba, claro, yo le estoy sacando agua con maco, ¿viste? No, pero ayer escuchaba, vi un video de un japonés, su moto, Kumoto, no sé cómo es, que él le hablaba, puso vasos de agua y viste que no sé si lo vieron, yo lo subí del estado, y le hablaba al agua y a uno le decían palabras lindas, te amo, mi amor, y a la otra vaso de agua le decían te odio, sos lo peor. Y cuando con el microscopio vieron el agua, una se hizo todo como cristales todos feos y la otra se hizo todos cristales lindos, como que el agua estaba bendecida. Porque tiene vida. Claro, y dentro de nosotros hay agua. O sea, todo lo que vos digas, el interior de esa persona... En todo hay vida. Por eso la digo, palabra tiene poder. Por eso digo que cuando dos se casan, se juntan, ambos tienen la responsabilidad. Si yo quiero que mi mujer me hable palabras bonitas, yo tengo que bendecir ese manantial, digamos, ¿no? Ese manantial que Dios me dio. Porque en ella hay palabra, hay vida. O sea, depende también de mí, no solamente de Dios. Depende de mí. Él es el sostén de la relación, pero la relación también depende de mí, como yo la sostengo. Y así como Dios también ve a la iglesia, ¿no? Depende de cómo el pueblo también sostiene la relación con Dios, para que Dios se manifieste. Y eso, por eso digo, que Dios es orden. Claro. Cuando Dios trabaja en un orden, no hace falta que le ayuden. Claro. Él ya tiene todo formado, él dice, bueno, si tardó 7 días para formar todo. Claro. Entonces dijo, bueno, ya está todo hecho. Ahora, si hay algo que Dios quiere crear y sigue creando en el corazón del hombre, de la mujer, es terminar lo que él comenzó. Claro. O sea, hay obras que están digamos, inmóvil, que Dios no la pudo terminar porque no lo dejamos trabajar. Claro. Entonces Dios es como que está interesado en formar el matrimonio, formar los hijos, es varios el trabajo que Dios tiene. Pero nosotros muchas veces queremos con nuestra vida, nuestra persona, ayudar, y no es esa la forma. Por eso digo que la paternidad, y es el próximo programa, se va a hablar mucho sobre la honra y sobre qué es una paternidad y por qué un padre nos rechaza, ¿no? Porque muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, cuando vos venís de un lugar, de una casa, de una familia que no fuiste aceptado, que todos te despreciaban, eras el mayordomo de la casa y siempre fuiste rechazado en todas las áreas. De repente tuviste que luchar con eso que en el caso mío pasó, y tuve que luchar para no llevar todo eso en el nuevo hogar que iba a formar. Era tanto el trabajo que tenía que hacer que era despojar y no permitir que eso esté en mí. Entonces eso vale mucho, porque si nuestros hijos hoy por hoy deseamos que estén bien, es un buen deseo, pero no todos muchas veces llegan a concretarlo porque hay cosas que no están sanadas. Y aparte también pensar que eso no va a suceder también es malo, porque va a pasar. Va a pasar. Porque por algo David dijo en el Salmo, ¿no? Vieron tus ojos. Y sin embargo, o sea, si vos te pones a leer eso, entonces David la tiene re clara.
Ya de que era un embrión, ya él sabía quién era su padre y todo, y sin embargo fue rechazado y sufrió. Exacto. Yo creo que es una experiencia que todos debemos vivir, Que desde el todo- campo ministerial espiritual. Exacto. El Eso. campo capaz que humano, sin Dios, es como que, bueno, si no me quieren, ¿qué me importa? Yo sigo la vida. O no, uno dice así, ¿no? Humanamente la gente dice así, bueno, si Es no que me uno, saluda, que no me salude, uno ¿qué me sigue la importa? vida, uno tiene que seguir la vida. Pero Dios, Dios te sale al encuentro. es Y- doloroso, sí, es doloroso transcurrir eso. pero tenés que seguir la Claro, vida. tenés que- Según cómo la seguís vos, Claro. como la querés seguir vos. Porque vos te puedes tirar al abandono o podés seguir con tu dolor. Claro, por eso te digo que ¿Entendés? Dios te da como ese extra para vos poder seguir adelante y no cargar con ese dolor, Claro. no cargar con ese cosa Y- del corazón. Yo le doy gracias a Dios porque salió a mi encuentro. Amén. Él me- eso es él lo que me- quería me buscó. preguntarle, ¿no? ¿Cómo salió Dios al encuentro de ustedes? Que ustedes venían de un lugar tan fuerte que como del otro reino, ¿no? De la parte espiritual y de la oscuridad, ¿no? También cómo salieron. Nosotros ya estábamos. Por mi hijo, por Alan. Alan estaba enajenado y bueno, lo llevamos por todo, hicimos todo lo que nosotros sabíamos, donde lo que teníamos que hacer, no lo pudimos liberar y la pareja de mi sobrina en ese tiempo Mi lo conocía sobrino. al pastor Ariel y nos llevó a la iglesia. Fuimos anteriormente a otra iglesia y el pastor me dijo, no, internalo, es tema de droga, no. Claro. No, No va a se pasar. hacían cargo. O sea, no internarlo porque esto es tema de droga, dale pastillas. Y fuimos a un templo de un país amigo que era bastante viejo, tenía años en la religión. Y le decía a ella, yo veo tu casa, dice, toda llena de sangre, decía. ¿Verdad? Ya. Toda llena de sangre. Y estaba mi sobrino que le decía a ella, decía, yo tengo un pastor que vos sabés que sabe de esto, que él lo va a sanar, que lo va a sacar. Que el pastor cuenta, viste, que a veces dice, Claro. yo era una familia de religión, decía, y medio que la dudaba. Pero bueno, yo decía, no decía al pastor, este decía, está llena de sangre tu casa, y yo no entendía, Claro. llena de sangre, que si no, ¿A un dónde? pacto, claro, un pacto, no hicieron pacto, el diablo, qué sé yo, no sé, viste, no entendía. Y anduvimos, hicimos cosas. Lo que pasa es que Dios no, Ya tenía Dios ya tenía el propósito, porque me fue envolviendo a mí, Claro, ¿no? primero, porque yo a ella le decía, ¿sabes que ya yo no quiero seguir más en la religión? Y ella me decía, no, yo no voy a dejar. No, vos querés, quedate vos solo. Y yo me preocupaba porque ella se iba a las 10 de la noche y venía a las 3, 4, 5 de la mañana sola. Claro. ¿Viste? Y yo tenía miedo porque se iba sola y yo no quería ir. Y me quería llevar igual, ¿viste? Entonces agarró y le decía, no salga más, no ve que me hace mal, Ya, porque claro. me quedaba mal yo en mi casa. Claro. Y ella me decía, no me importa, yo me voy ahí, Bueno, me voy pero ahí. mirá qué orden que tuvo Dios, ¿no? Porque ¿qué hizo? Primero envolvió la vida de la cabeza, Claro. totalmente. Cuando Dios hace con orden y cuando Dios tiene un propósito, ya empieza primero por la cabeza. Entonces ya era él, ya tomando conciencia, ¿no? De lo que Dios le estaba induciendo para salir de todo. Claro, y cuando el pastor vino a casa, que me dijo a mí, me dice, mirá, hay una sola cosa acá para que Dios libere a tu hijo. Y yo lo primero que dije, y yo por mi hijo hago cualquier cosa, dígame, pastor. Y me dijo, hace esto, esto, esto. Y así fue. Ahí nomás. Gloria a Dios, qué bueno. Así que bueno, Grande ¿quiere juego. seguir escuchando? Bueno, el próximo jueves estamos nuevamente con ustedes, A ver. ahí compartiendo. Y bueno, nada, decirle que toda la experiencia y que tienen mucho más para contar, yo sé que le va a ayudar a aquellos que están del otro lado y que muchas veces les cuesta cómo solucionar un pequeño problema quizás, que muchas veces ese pequeño problema si no se soluciona se agiganta y se empieza
a traer otro tipo de conflicto. Satanás siempre es astuto para saber manejar los hilos de la preocupación, de la vanidad. Él sabe cómo manejar todas esas cosas, y que nada, simplemente decirles que lo importante de esta noche que puedas entender que sin paternidad es imposible avanzar, más allá de que nuestro Padre Dios siempre está. Siempre tenemos que tener en cuenta que la clase que viene, la charla que viene, se va a hablar un poquito sobre la honra. ¿Por qué Dios nos pone como mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que todas las cosas te vayan bien y tengas larga vida en la tierra? Significa que hay un propósito de Dios muy grande cuando honramos, cuidamos, respetamos a nuestros padres. Y ese tema se va a tocar la semana que viene. Así que seguimos con todo esto. Bueno, saludo ahí para todos aquellos los que te están viendo hoy en esta noche. Bueno, un saludo y muchas bendiciones para todos. Un consejo. Siempre que decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Él es el más grande. Es el único que nos puede sacar de todo el lodo que pueda haber en el camino. Es Cristo Jesús. Amén. Así que bueno, Patri. Buenas noches. Bendiciones. Bueno, también saludarlos y bueno, bendecirlos y invitarlos cada jueves a que sean partícipes también, y que también puedan verlo a través de las redes sociales, que compartan, ¿no? Acá los pastores dan estas charlas muy lindas, instructivas para tu crecimiento y para el crecimiento de los que estamos acá, ¿no? Así que ambos crecemos. Así que nada, Dios los bendiga grandemente a todos y gracias, pastores. Gracias, muchas gracias a todos que se han conectado. Agradezco también a cada uno. Yo siempre me olvido de agradecer la vida de Natanael, su esposa, sus hijos. Están en todo, en los sonidos, todo. Le agradezco por esta bendición. La verdad que Dios los bendiga mucho. A los hermanos que vinieron. Sí, a cada uno de los hermanos que han venido hoy. Y bueno, nada, agradecerle porque realmente ellos hacen posible que esta palabra pueda llegar a tu hogar. Y bueno, nada, ser bendecido en todo. El jueves que viene sí estamos más amplios, aquellos que bueno, no les pudimos decir que llegaran hoy, pero ya el jueves que viene pueden estar. Vamos a compartir en el aula, hoy vamos a estar. Y bueno, nada, decirle gracias por todo y que Dios bendiga mucho tu vida. Y nos vemos el jueves que viene, siempre con este tema que es muy importante, la importancia de la paternidad, ¿sí? ¿Y qué más dice? Y su rechazo. Así que todo lo que hoy Dios quiso hablar, sé que ha llegado a tu corazón. Que Dios bendiga tu vida y nos vemos jueves que viene. Amén. Que el Señor bendiga.